Hoy estamos iniciando una nueva serie de prédicas, en este caso basados en el libro del profeta Daniel. Ahora, hay que considerar dos aspectos de este libro. El primero de ellos, que la primera mitad del libro está basado en un aspecto histórico que guarda relación con la vida misma de Daniel, y un segundo aspecto que es una perspectiva profética, de la cual no vamos a tratar. Vamos a ceñirnos únicamente a los 6 primeros capítulos de este libro de Daniel durante 6 semanas, a razón de un capítulo por semana. Ahora bien, el tema de esta mañana, dentro de la serie de Daniel, un hombre de Dios, el tema es Dios honra a los que le honran a Él. Y quiero compartir contigo 3 conceptos, 3 pensamientos que Dios puso en mi corazón, y el primero de ellos es el siguiente. El hombre está sujeto a la soberanía de Dios. El hombre está sujeto a la soberanía de Dios. Daniel, capítulo 1, versos 1 y 2, dice lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Ahora, como bien vemos del texto, este libro inicia con una invasión extranjera, básicamente al territorio del pueblo de Dios. ¿Quién lo hubiera pensado? La tierra prometida les es quitada. ¿Qué pasó con aquellas promesas de antaño? Ahora, el reino de Judá es el nuevo contexto en el cual está Israel. Israel en su momento se convirtió en monarquía, se hizo un reinado, este reinado se dividió y tenemos entonces el reino del sur, el reino del norte, conocido como reino de Israel, y el reino del sur, conocido como reino de Judá. En este segundo, el reino de Judá, está la capital, Jerusalén, y es aquí donde empieza la descripción del libro de Daniel, en el reino del sur, teniendo como capital Jerusalén y como rey a Josías. Ahora, la Escritura también nos dice que Judá está sitiada. Pero hay algo que no dice la Escritura, pero es una inferencia válida. ¿Cuál es? Que Joacim no sale a la guerra. Es inminente que entre el imperio más poderoso de ese momento, el imperio caldeo babilónico, llega a las puertas de la tierra de Judá. No es que no se diera cuenta, obviamente los atalayas, los vigías, tenían que darse cuenta que un ejército venía a su tierra y no esperar que de la noche a la mañana, tengo un ejército. No, ya se dieron cuenta. Y cuando ya tiene ese conocimiento que se está acercando y llega a la puerta del territorio de Judá, se ve esto. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el rey, en este caso Joacim, no sale a la guerra? ¿Acaso es que él se sabe en inferioridad militar y dice, ¿para qué voy a la batalla si sé que voy a perder? Tal vez dice, voy a resignarme a una capitulación honrosa para ver los mejores términos para mi reino. Tal vez pudo pensar ello. Tal vez dijo, haciendo una evaluación política, no me conviene salir a la guerra. Tal vez es un tema de convicción de Dios. En mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel era invadido, el Señor iba con el pueblo y decía, sal a la guerra o no salgas. Pero no dice acá si tuvo convicción o no de Dios para no salir, en este caso, a la guerra. Tal vez como un humano que está frente a un tema bélico, tuvo temor. O finalmente, tal vez, entre otras preguntas, a este rey le faltó fe en su Dios. Pongámonos un instante en los zapatos de Joacim. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido el rey de Judá? Y de pronto es de mañana y tienes al ejército de Babilonia a tus puertas. ¿Qué decisión hubieras tomado considerando que tú eres el responsable? Tú eres quien dirige ese reino. Tú tienes que tomar decisiones y tus decisiones van a alcanzar
a todo ese pueblo. Ahora, obviamente, es una situación no deseada, es una situación no esperada, es una situación más que incómoda, peligrosa. Recordemos que en la antigüedad, cuando un pueblo es dominado, subjugado y vencido en batalla, solo habían dos consecuencias. O uno, morías en batalla, o dos, si eras derrotado, te llevaban como esclavo al país o al territorio o al reino que venció. Si tú fueras el rey, ¿estarías dispuesto a morir ese día? ¿O estarías dispuesto a vivir como esclavo el resto de tus días? Yo te pregunto, ¿cómo acostumbras tú a reaccionar frente a situaciones difíciles que llegan a tu vida? Situaciones que no esperas. ¿Cómo reaccionas frente a una adversidad que tú dices es mayor que yo y si la enfrento no la voy a poder vencer? ¿Te quedas también así como Joacín, impávido, inerte, no reaccionas? Como que quisieras negarlo, pero está allí. Piénsalo. Cuando te ha acontecido algo difícil, doloroso, que ha podido quebrantar tu vida, ¿cómo has reaccionado? ¿O cómo reaccionas hoy? Dios utiliza diversos medios aún a los paganos para hacer volver a su pueblo hacia Él. Y eso está usando aquí. Ahora quiero que nos identifiquemos un momento ya no con Joacín, el rey, sino con el pueblo de Judá, con los habitantes. Pensemos, el texto bíblico dice que el reino de Judá está sitiado. Y sitiado significa en este caso, nadie sale, nadie entra. No hay una persona que entra al reino, no hay una persona que sale al reino. Pero también hay un aspecto colateral. No hay alimento que ingresa al reino, no hay alimento que sale del reino. Ahora, si no hay alimento que ingresa al reino, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano ese alimento se va a acabar y el pueblo va a morir. Ese rey tiene que tomar decisiones. Esa gente tiene que tomar decisiones. Ahora ponte tú los zapatos nuevamente, como te dije, del pueblo, de los de Judá. Tú dices, bueno, mañana lunes me toca hacer mercado, pero ¿te acuerdas de pandemia? Abrieron mercados, arrasaron y te quedaste sin nada. ¿Qué hubiera pensado de que justo vas a hacer mañana mercado? Sitiaron el pueblo. Ya no hay más comida. O sea, solo con lo que quedó en tu alacena allí en Judá es lo que tienes para vivir. Están sitiados. Tal vez como habitante y eres creyente, dices, ¿qué fue del amparo de mi Dios? ¿Se olvidó Dios de todos nosotros? Tal vez puedes preguntarte, ¿por qué nos acontece esto? ¿Qué hice de mal? O incluso, ¿qué estoy pagando? Porque de la noche a la mañana tocó a la puerta de tu vida una adversidad que tú no quieres, no deseas, está allí y no la puedes esquivar y no la puedes vencer. ¿Te ha acontecido algo así? Hace unos años me estaba afeitando y de pronto comienzo a tener, me está ensanchando aquí el cuello. Estoy robusto, dije yo. Pero no, pues. Así que me fui al médico. Y, y él pues me ve, me oculta y me dice, me parece que... Pero como es una cosa solo del Señor, ese día a su consultorio lo había ido a visitar su padre. Y su padre también es médico y de la misma especialidad, con más años de experiencia. Y él, el médico que yo había ido, le dice a su papá, papá, por favor, ¿puedes también ocultarlo? Y entonces le dice, efectivamente es esto. Entonces recién me dice, son nódulos en el cuello. Lo que debes hacer, Juan, es irte inmediatamente a sacarte una radiografía.
¿Y te acuerdas de ese dicho coloquial que se usa entre nosotros? Patitas, ¿para qué te quiero? Más rápido que volando me fui pues a un centro médico que me tomó una radiografía y efectivamente, rapidísimo me dio resultados. Tienes nódulos. Ya está. Llamé, por el WhatsApp, el médico dijo, efectivamente, ¿qué sigue? Cirugía, ya está. Ahora, cuando tú escuchas que alguien tiene nódulos, ¿en qué piensas? ¿Mm? En cáncer, efectivamente. Yo también pensé lo mismo. Y cuando piensas que puedes tener cáncer, ¿en qué piensas? Claro. Y cuando piensas, puedes morir relacionado con el cáncer, ¿en qué más piensas? ¿Cuánto tiempo te queda? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pero termina tarde o temprano, ¿sí o no? Ya está, yo también pensé lo mismo. Más adelante continúo, ¿ya? No se van a quedar con la historia. Ustedes conocen más mi vida que mi familia, creo. Pero tú te das cuenta que llega un momento en nuestra vida que suceden cosas que no esperas. Que todo aquello por lo cual tú luchaste, te esforzaste, se te escurre entre los dedos como el agua porque te avasalla. Tú no tienes ya el control. Ya no depende de ti. Y querrámoslo o no, en ese momento nuestra vida cambia. Los israelitas aquí, en este momento, pierden todo sentido de libertad. Tal vez como todo ser humano y en familias y como pueblo han planificado, ¿no?, metas al corto, mediano y largo plazo. Pero de pronto se ven sujetos a una inminente guerra de la cual se dan cuenta que van a perder, que solo les quedan dos posibilidades y lo mejor que le puede pasar, si no es la muerte, es la esclavitud. Y frente a ese escenario, en ese momento, ellos se ven sin derechos, se ven sin familia, se ven sin casa, se ven sin trabajo y tal vez se ven sin futuro. La Biblia no menciona que esta invasión, digamos, fue producto de una acción colonizadora de Babilonia. Pero sí dice lo siguiente expresamente, verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Qué interesante. Y es Dios mismo quien diseñó este asunto. Es Dios mismo que utiliza medios más inapropiados para que terceros se den cuenta y vuelvan a Dios. Es Dios mismo quien tiene el control, quien determina los tiempos. Aquí debajo del sol. Y tal vez Joacim, considerándose rey plenipotenciario, tengo todo a mi cargo. Él tiene que darse cuenta y aprender que realmente ya no depende nada de él, que no es señor ni de su vida, porque ni aún su vida misma ya está segura. Joacim tiene que reconocer entonces ello, que es Dios quien tiene el control. Hace muchos años cantábamos aquí una canción que titula Dios Supremo eres. Y es así. Es Dios realmente el que gobierna, el que rige sobre todo y sobre todos. Querramos reconocerlo nosotros los hombres o no querramos. No hay nada que acontezca aquí en la tierra, aún nuestra vida, que esté ajeno al conocimiento de Dios y a los propósitos de Dios. Pero hay un segundo aspecto. El hombre no solamente, en este caso, está sujeto a la soberanía de Dios, sino también está sujeto al escrutinio del hombre. El escrutinio del hombre. Dice versos 3 y 4 de este capítulo 1 lo siguiente.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora démonos cuenta, ante la demanda de Nabucodonosor, ¿son seleccionados quiénes? Jóvenes. Jóvenes que deben tener ciertas características. Ahora, da a entender que ya fueron vencidos, los están llevando como esclavos a Babilonia, y el rey dice, bueno, quiero que hagan una selección entre todos estos y seleccionen primeramente a los jóvenes. Otra vez, ¿qué es lo que quiere decir entre líneas cuando dice seleccionan a los jóvenes? Que a los que no son jóvenes no, ¿no es cierto? Eso está diciendo. Entonces ya hay una separación. A estos jóvenes sí, a los que no son jóvenes, no dice hereda, ya no. A estos no los selecciones. Pero dice algo más. Necesito, les dice el rey, que sean de estirpe real, que sean descendientes de la nobleza. Es decir, ya tienes los jóvenes, bueno, si no es noble, a un lado, ya está. No es de la realeza judía, no puede ser. Y entonces sigue haciendo la separación. Hay una disgregación porque el rey tiene un interés, un propósito posterior con estos que está pidiendo seleccionen, que más adelante puedan servirle a él como rey y al reino de Babilonia. Y entonces, para que le sean útiles a él y al reino, tienen que tener cierto perfil. No todos pueden estar allí con él, porque para lo que él necesita, tiene que tener ciertas características. Y va empezando por estas. Los que no son jóvenes, chao. Si no es de la realeza, a pesar que eres joven, chao. ¿Qué más dice? Dice, ok, diríamos, no es, digamos, una convocatoria, porque es una selección, y es una selección, diríamos hoy, no inclusiva, sino excluyente. A ti sí, a ti no. Chao. Así de radical, ya está. Y entonces, dice, son jóvenes en que no hubiere tacha alguna. Ahora, venimos de escuchar la primera epístola a Timoteo, ¿verdad? Y hemos escuchado la palabra irreprensible, pero no es el paralelo con esto. Aquí, en el hebreo, en tacha alguna es sin defecto físico. No habla de aspecto moral, sino físicamente. Es decir, que está sanito, sin ninguna lesión, ¿no? De buena apariencia física, de buena apariencia a la vista, atractivo, guapo. O sea, pasamos todos acá, ¿no? En la antigüedad se decía que sea de buen ver, decían los antiguos, ¿no? Más antiguos que yo. De buen ver. Qué guapo que está. Ahí está. Pero además de ello, es decir, estos jóvenes tienen que ser inteligentes, con inteligencia, conocimiento en diversas materias y aptos además para estar en el entorno real, o sea, en Palacio de Babilonia. De allí que esa exigencia que también sean de la nobleza, que están acostumbrados a los quehaceres palaciegos, no les sea tan distinto, aunque es en otro reino. ¿Ok? ¿Qué está pensando Nabucodonosor? Tal vez estos hombres que estoy seleccionando, jóvenes, han de ser insumos útiles para mi reino más adelante. Pero, ojo, de todos los que llegaron a Babilonia, hemos seleccionado a algunos que tienen todas estas características. Ya está el grupo, pero cuando ya está, ¿qué dice el rey? Bueno, a todos estos seleccionados hay que enseñarles, ¿qué cosa? Los usos y costumbres del imperio caldeo babilónico. ¿Por qué? Porque van a servir acá, tienen que conocer cómo son las costumbres, cuál es la lengua, cómo nos movemos en este contexto, ¿verdad? A mí me gustan las películas, entre otras, las películas bélicas, no tiene que gustar a ustedes, me gusta a mí. Y entre ellas me gusta una película que he visto muchísimas veces, ya antigua, que se llama Top Gun. La he visto, me encanta la película y es interesante porque se desarrolla en un centro de capacitación para pilotos, élite, pilotos de aviones, ¿no?
Y en una frase en los diálogos es interesante lo que refieren frente a este centro. Dice, bueno, ¿qué cosa quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Yo quiero ir a Top Gun. Ah, pero allí solamente, y esta es la frase, va lo mejor de lo mejor. No llegan todos a Top Gun, solo lo mejor de lo mejor. Y eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. No quiero a todos, quiero solamente lo mejor de lo mejor que mañana puedan ser de utilidad para mí y para mi reino. Estos jóvenes judíos, a la luz de estos requisitos, eran ellos, lo mejor de lo mejor. Pero tenían que ser capacitados. Es decir, fíjate, no son todos, son algunos que tienen, digamos, un expertise maravilloso, requisitos muy buenos, una hoja de vida impresionante. ¿Ya están listos? No. ¿Qué les dijo? Hay que capacitarlo en esto que no conocen, ojo, que no conocen el idioma caldeo y nuestras costumbres y usos. O sea, por más que sean muy buenos, les falta algo más en que hay que entrenarlos estos 3 años para que recién yo pueda evaluarlos y decir quiénes quedan. Hace años quería seguir un curso especializado. No era una maestría, pero era un curso que no se daba comúnmente. Y entonces buscando llegué a la Universidad Católica, no es una promoción, solamente es un hecho histórico, y me matriculé en un curso allí. Pero es interesante el título, porque formaba parte de un programa que recién me enteraba allí. El programa se llama Centro de Educación Continua, que es de posgrado. Y entonces me llamó esa atención, Centro de Educación Continua. No te quedes solamente con el título y todo, sino que tienes que seguir, ¿qué? Estudiando. Tienes que seguir capacitándote. Estos chicos estaban muy capacitados. Sin embargo, necesitaban adicionalmente capacitarse, seguir capacitándose. Muchas veces nosotros consideramos, eso ya lo sé, ya seguí ese curso, ¿no? Tengo una buena, ya es lo suficiente para que voy a estar yendo. Y realmente nos damos cuenta que necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir accionando. Y te lo voy a demostrar. Si tú llegas a un nuevo trabajo, vas a llegar, más allá de una recomendación, que no es lo ideal, sino es sencillamente, cumples ese perfil para acceder a un puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa evalúan? Tu hoja de vida. A tu experiencia, perfecto, cumples todo. Eres la persona justo que calza para lo que necesitamos. Pero cuando tú llegas el primer día, ¿qué tienes que hacer? ¿Te basta con lo que conoces? No. ¿Por qué? Porque desde el primer día tienes que pedir. ¿Cuál? Bueno, ¿hay algún reglamento acá? ¿Cuál es la visión y misión para poder seguir? ¿Qué me toca a mí? ¿Hay un manual de organización de funciones? ¿Hay directivas y circulares que se giran en torno a mi gestión? ¿A quién tengo que reportar? ¿Hay plazos? ¿Cuáles son los procedimientos internos? ¿Te das cuenta? Yo sé mucho, llegué con todo el conocimiento y experiencia, pero cuando empiezo algo, necesito algo más desde ese primer día para poder realizar bien mi gestión. Así diga, ya lo sé, ya sabes, pero para acá necesitas más. Esto le está pasando a estos chicos. Hay terceros que toman decisiones que nos afectarán. Hay terceros que van a evaluar incluso nuestra competitividad en diversas áreas. Y hay que aprender a vivir con ello. Pero hay un tercer aspecto que debemos comprender. Y es el título que he puesto, es el mismo título de la prédica de hoy. Dios honra a los que le honran. Daniel, capítulo 1, versos 5 al 21, en resumen, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase a todos estos seleccionados 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero obviamente él había recibido órdenes, tienes que darle comer. Y si yo desobedezco una orden del rey que está en juego, su cabeza. Y entonces dice, temo a mi señor el rey. La reacción entonces de Daniel a este hombre mayordomo, que se llama Melchor, le dijo, te ruego que hagas la prueba, compara luego y después, ya después con tus siervos según veas. Luego de ello dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Ahora, estos jóvenes van a degustar de la comida y del vino del rey. Qué bien, ¿no? Por ellos, ¿no? Debe ser algo apetitoso, un banquete apetecible, abundante. Hasta le van a decir literalmente, estás comiendo como rey. Efectivamente, porque tiene hasta la comida de rey. Pero ¿sabes cómo inicia este proceso? Este proceso inicia, aquí lo dice, cuando Daniel propuso en su corazón. Y allí en el original, en esta palabra, propuso, es poner en su corazón. Pero otra excepción que va más allá es abandonar algo. Algo, o sea, quiere decir, me quiero alejar de algo. Conlleva la idea de librarse. ¿Y librarse de qué? De toda contaminación. Librarse de toda contaminación. No ensuciarse ni con la comida ni con el vino del rey. En el contexto oriental, la comida se ofrecía a los dioses, eran sus dioses paganos. ¿Cómo voy a comer de algo que ha sido ofrecido a dioses paganos? No puedo contaminarme, no puedo violentar lo sacro e incurrir en lo profano. Y frente a esta decisión en su corazón, dice Daniel que solicitó, ¿no? Solicitó que se le exima de ello y le dé una comida alterna. Y esta palabra solicitó también allí en el original, habla mucho más de lo que tú entendemos y yo en el castellano, está pidiendo algo, ¿no? Es como un delivery, está pidiendo algo. No, no, no. En el original en hebreo habla de afanarse por algo. ¿Entiendes la palabra afanarse? Desesperadamente estoy haciendo lo indecible para alcanzar algo en diversas materias. Y eso es lo que está haciendo aquí Daniel con lo que ha dicho. Está buscando cualquier método. ¿Para qué? No ensuciarse. Su objetivo es ese. O sea, lo que está atisbando en su corazón lleva de ese razonamiento, de esa inferencia, de esa decisión, lo lleva a una acción. Pide, porque él no quiere contaminarse, entonces hace lo necesario. No solamente dice, sí, pues está mal, ¿no? No debo comer esto. La Biblia dice, no se queda con eso. Él sabe y tiene eso en su corazón y entonces toma decisiones para que aquello que tiene en su corazón se lleve adelante, porque él está considerando que de esa manera honra a su Dios. Ahora, ojo, Daniel no puede impedir lo que deciden terceros. Daniel no tiene derechos, es esclavo. Pero Daniel sí puede disponer en su corazón, sí puede tener una forma de pensamiento acorde, de forma tal que honre a Dios con ello. Y sí puede también tomar decisiones. De él no dependen los resultados, pero sí las decisiones y acciones y esperar en el Señor que esos resultados se den. De él depende lo que esté bajo su merced. Vemos entonces que Daniel pasa de una decisión a una acción, ¿verdad? Él no se queda inerte como Joacim. Él toma acción. Ahora hay que preguntarnos, ¿por qué hace Daniel esto? Sencillamente, porque Daniel, como todo judío creyente,
Él es consciente que vive en permanente presencia delante de Dios, lo que se conoce como corandeo. Y entonces, al tener esa conciencia, vivir ante la presencia de Dios permanentemente, sabe que su vida completamente le pertenece a Él y se debe a su Dios. Y entonces sus decisiones y acciones en lo que le competan a Él, Él tiene que ser consecuente con ello. Y vamos a ver que hay decisiones entonces que son tomadas por Dios, decisiones nuestras que son tomadas por Dios y que las alinea y las encamina para sus propósitos, no necesariamente para los nuestros, pero a veces son coincidentes. Ahora, circunstancias diversas, digamos, podemos decir, necesito trabajo, no tengo empleo, necesito trabajar. Y entonces tú comienzas así, pues tengo deudas, tengo cosas que pagar, me siguen acumulando, voy a poner a orar. Pero no mandas a nadie tu hoja de vida. No buscas pues en el internet, en las redes, puestos de trabajo, opciones de trabajo. No haces lo que debieras hacer. Solamente dices, sí, ¿no? Estás elucubrando pensamientos, tal vez sí, sería bueno, pero no hacemos nada más. No pasamos de la decisión a la acción. Y aquí vemos que Daniel hizo su parte y Dios hace lo suyo. Dios hace lo que es imposible para el hombre. El resultado de este pedido ya no dependía de Daniel. Lo que dependía de Daniel, Daniel lo hizo. Lo otro ya no está en sus manos. Eso ya está en la mano del Señor. Es entonces, dice la Escritura, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dice, Dios, en otro concepto dice, recibe. O sea, lo que no tenía hasta ese momento el jefe de los eunucos comienza a tener, ¿qué cosa? Disposición para atender a Daniel y a su pedido. Dios obrando para que atienda justamente lo que está en el corazón de Daniel. Pero date cuenta algo más. Dice, le concede bondad y piedad y haya misericordia a Daniel a los ojos de este hombre. Y entonces, este hombre se da cuenta y dice, pero tengo miedo de que el rey se entere, tengo miedo de que el rey sepa de que he desobedecido su orden. O sea, que no sea de manera inmediata. ¿Qué hace Daniel? Reacciona. Sabia e inmediatamente. Apropiada y oportunamente. Le dice, haz la prueba y compara luego. Sí, yo sé que tienes, pero haz la prueba. Recuerda que Dios está obrando en paralelo en la vida de este hombre. Intenta, es lo que está diciéndole. Ten ánimo de hacer algo y luego observa. Contempla los resultados, pero inténtalo, no te quedes. No solamente basta tener una reacción como Daniel ante circunstancias que pudieran trabarnos, sino hay que tener una reacción y que ésta sea oportuna. Sí, pues le debía haber hecho, perdiste. Le debía haber dicho, ya fue. Porque ya no cabe el debía, sino lo tenías que haber dicho y ya está, concreto, era el momento. ¿Qué pasa si el día siguiente Daniel diga, oye, ¿qué te parece? Ya se le pasó el tren, ¿sí o no? Era el momento. Hay que tener sabiduría y prontitud para poder justamente estar sintonizado también con lo que Dios está haciendo. ¿Y qué dice la Escritura? Que este hombre consintió, probó, y el rostro, cuando los contempló, cuando los comparó, el rostro de ellos era mejor. Ok. Por eso hay que perseverar. Y cada decisión, así como cada acción, traerá consecuencias. Versos 17 al 20, este primer capítulo, continúa la Escritura diciendo, a estos 4 muchachos, entre todos los seleccionados, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo además entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados los días en que estuvieron los 3 años comiendo, ¿verdad? Y aprendiendo, no, dice, cuando los comparó el rey, no fueron hallados entre todos ellos, entre todos los seleccionados, otros como estos 4, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Veamos las consecuencias. Dios obrando. Dios puso en estos jóvenes, considera, que habla de colocar algo que no hay y coloco de manera intencional. Una condición en estos 4 que ellos no tenían originalmente. Fíjate, a estos jóvenes de todo grupo que han sido llevados al cautiverio a Babilonia, separó, ¿no es cierto?, a un grupo de jóvenes con N características. Todos tenían las mismas características. A todos ellos, ¿qué pasó? Hay que entrenarlos 3 veces en el uso de costumbre de caldeos. Pero a todos estos, que todos tenían hasta aquí lo mismo, solo estos 4, ¿qué dice Dios? Dice que le dio conocimiento, verso 17, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios gesta una realidad distinta en nosotros cuando Él comienza a obrar en nosotros. Dios modifica esa condición primera y lo transforma en algo superlativo. Dios transforma vidas cuando llega la vida del hombre. Es cuando el hombre dice, ya no puedo aquí, Dios interviene. Y Dios entonces se hace patente. Comparativamente con los otros jóvenes, todos los de aquí, no se halló comparación con estos 4. ¿Qué hizo la diferencia postrera entre estos 4 y el resto de jóvenes? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? La mano de Dios sobre ellos. La diferencia entre estos 4 y todo el resto es la mano de Dios sobre ellos. Es la bendición de Dios sobre ellos. Porque recordemos, Dios honra ¿a quién? ¿A los que? A los que le honran. No nos olvidemos de ello. Daniel no quiso contaminarse con lo profano. Daniel quiso guardar santidad delante de su Dios. Y es por eso que podemos ver en Daniel también un hombre de Dios. Termino. Yo he tomado decisiones erradas en mi vida. Claro que no soy el único, todos aquí también, ¿o no? Sin embargo, yo sí soy consciente de lo que compete a mi vida, que sí también he tomado decisiones que le han honrado. Y he podido ver también allí la mano de Dios. Cuando me detectaron los nódulos, llegué a cirugía y me operaron. Y el resultado del laboratorio es negativo. No hay cáncer. Me extirparon 4/5 de... ¿Cómo es? ¿No? Ganglios, no es ganglios. La tiroides, 4/5 de la tiroides y estoy con una pastilla de por vida. Pero eran bocios, no era cáncer. Y Dios tiene sus planes para cada uno. Pero tuve que esperar hasta el resultado del examen de laboratorio que te hacen cuando te sacan en la plena cirugía. Lleva al laboratorio para analizar. Entonces allí, como también decimos nosotros coloquialmente, popularmente, nos vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Ya, listo. Pero hasta ese entonces, tú no sabes qué viene por delante. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, amigo que nos visitas en esta mañana, ¿qué de ti?
¿Qué de ti cuando otros adoptan decisiones que te alcanzan? Y tú pareces luchar contra un monstruo mucho más grande, un imperio babilónico que te acecha. Y a veces nos quedamos inertes como Joacim. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que hay algo que acontece y llega a tu vida de forma tal que dices, esto es demasiado para mí. Y sientes que te derrumbas y tal vez ves que no hay un futuro por delante. Recuerda lo que cantábamos hace unos minutos, socorro. Y socorro viene de el Señor. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En Él hay victoria, hay paz. No podemos evitar muchas veces que Babilonia llegue a nuestra vida, pero sí podemos poner nuestra confianza plena en que Dios obrará lo que solo Él puede hacer. Te pregunto, hermano, hermana, tal vez nos hemos quedado contentos con venir solamente a los cultos o al grupo pequeño y dice, ya está, pero ya no estudiamos más. Y esto a nivel ministerial, a nivel espiritual, como creyentes. ¿Y qué a nivel, digamos, secular, profesional, laboral, técnico? Lo que te compete, dice, es que yo ya sé suficiente, no necesito más, tantos años he estudiado. ¿Para qué más? Y recuerda, muchas veces creemos que ya está, y estos chicos eran top, lo mejor del mejor, pero aún tenían que seguir siendo capacitados para poder servir donde Dios los quería. Tal vez tenemos que reconsiderar nuestras decisiones en el tema de estudios, de vida congregacional, en el aspecto laboral también. Y por último, ¿qué de nuestras decisiones? Que también están no solo delante de los hombres, sino sobre todo delante de Dios. Porque hay decisiones y acciones que son ocultas, que son privadas, que uno diría nadie más las ve, ¿no es cierto? Porque cuando es una acción pública, bueno, ya está. Pero cuando es una acción privada, sí es. Pero Dios sí la sabe. Y entonces, ¿qué de esas decisiones en las cuales no nos parecemos a Daniel? Cuando sí, yo sé que debo ser como él y debo tratar de decir, sí, que decido en mi corazón no contaminarme, pero termino contaminándome. Sí, sé que no debo hacer esto porque me va a llevar al pecado, pero termino pecando. Sí, yo sé, y muchas veces nos quedamos con nuestra decisión y quiero honrar a Dios, termino no honrándolo. Yo te pido que cierres tus ojos un instante y podamos tener una oración. Porque hermano, también si esa es tu condición y sabes que tienes que pedir perdón a Dios por algo porque quieres también comenzar a honrar a Dios. Esta mañana tienes que recordar lo que también dice la palabra. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, todos, para limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa del Señor para nuestras vidas. Y entonces si queremos también vivir como Daniel, honrando a Dios con nuestras vidas, pero hay algo de lo cual tenemos que descontaminarnos. La obra de Cristo Jesús en la cruz lo hace posible. Y tenemos que pedirle perdón a nuestros. Ya es allí, yo te animo a que tú, si eres consciente que tienes que ponerte a cuentas con Dios por algo, decisiones equivocadas, dile, Señor, perdóname. Te he fallado y te he fallado en esto. Una oración privada, nadie te va a pedir que comentes nada, es entre tú y tu Dios. El Dios de Israel, nuestro Dios. Y ponte a cuentas con Él. Y dile, Señor, perdóname. Y si tú consideras que estás bien con el Señor, dile, Señor, ayúdame a permanecer bien. Ayúdame a permanecer honrándote. A ser también como Daniel, un hombre de Dios o una mujer de Dios, según el caso. Quiero continuar haciéndolo. Otros somos seres humanos frágiles, débiles,
siempre necesitados de Dios. Entonces, haz tu oración allí en privado.